Muy buenas noches, amigas y amigos de Footcast, del espacio del fútbol centroamericano. Es para mí un placer estar acá en la primera transmisión en vivo, en la primera transmisión de Facebook de nuestro podcast. Y bueno, mi nombre es José Gregorio Soro y por supuesto estoy acá con mis compañeros Randall Sánchez y Jonathan Corrales, a quien les doy la bienvenida. Randall, ¿cómo está? Hola José, hola Jonathan, un poco emocionados, esto histórico, ¿verdad? De nuestra primera transmisión en Facebook Live y darle un saludo a todos nuestros amigos y amigas de Centroamérica. Ojalá disfruten esta transmisión que está hecha con mucho cariño. Jonathan, ¿todo bien? Todo bien, José, aquí estamos, como dice Randall, bueno, debutando en el Facebook Live. Ya habíamos hecho aquel famoso evento en Ciudad Quesada, pero esta es la primera vez, un poco obligados por la situación que está viviendo el país, pero no, interesante, y la verdad es que sí hacía falta, ¿verdad? Como conversar un poquito. Yo no sé a ustedes, pero la verdad es que sí, digamos, uno pasa en videoconferencias, en chats, pero no hay nada, ¿verdad? Como conversar entre amigos. Y bueno, hoy vamos a conversar de varios temas. Creo que los dos más importantes en el momento son el tema de la hexagonal, que ha salido últimamente alguna que otra noticia ahí sobre la modificación de las fechas. Bueno, esto es una total incertidumbre, como lo hablamos en el episodio 112 de Footcast. Invitamos a quienes nos ven por primera vez a que nos puedan buscar en Spotify y en Apple Podcast. Lo buscan como Footcast Centroamérica y ahí están 112 episodios que llevamos ya de este espacio del fútbol centroamericano. En el episodio pasado hablábamos del tema de la modificación de las fechas por causa de este tema del COVID que está transformando por completo todos los eventos deportivos. La gente confinada en casa, por supuesto, no se pueden realizar ninguna de estas actividades multitudinarias. Y hablábamos en aquella ocasión de tres escenarios posibles en virtud de algunas declaraciones de personajes del fútbol del área centroamericana. El primer escenario era jugar la Final Four normal y empezar la hexagonal en el mes de septiembre. El segundo escenario era una versión mezclada entre las declaraciones del entrenador de Honduras, Fabián Coito, y las declaraciones de Ronald González, entrenador de Costa Rica, en el sentido de que se requería una fecha FIFA al menos previa a la eliminatoria para empezar la eliminatoria con buen pie y con una, digamos, actividad competitiva previa que les diera una base de buen rendimiento deportivo a las elecciones. Y el tercer escenario, que sería el de básicamente jugar en el 2021, basándonos en un tweet de un personaje, vamos a ver si lo tengo por acá, Daniel Bianchi, un periodista deportivo uruguayo que decía básicamente que la FIFA iba a poner como condición la vacuna contra el coronavirus previo al retorno de la actividad deportiva. Entonces, esos eran los tres escenarios. Creo que coincidíamos en que el segundo escenario era el más viable. Sin embargo, declaraciones recientes de algunos personajes de fútbol, incluyendo el presidente de la CONCACAF, Víctor Moliani, es como se llama, Montaliani, el Montaliani. canadiense. Ujú. Que bueno, lo interesante de Montaliani es, compañeros, que le da declaraciones a todo mundo en diferentes medios, pero no hacen una declaración oficial de CONCACAF. Y en la más reciente declaración que dio, lo recogía a Diario 10 de Honduras, era la posibilidad latente de eliminar el formato actual de la competición, que sería eliminar la hexagonal. Por ello, entonces, hoy queremos hablar de esto, digamos, qué posibilidades tiene la CONCACAF y qué tanto ajuste puede hacer en virtud de las fechas y del formato. Están ahí esperando 30 y resto de selecciones para jugar la eliminatoria. Entonces hablemos un poquito de eso, compañeros. ¿Qué les parece a ustedes las declaraciones de Montaliani en virtud de una eventual modificación de la eliminatoria a Qatar 2022 para CONCACAF? Empecemos con Jonathan. Bueno, yo creo que primero el experimento de la CONCACAF y del ranking de la FIFA, creo que lamentablemente se acabó. De cierta manera, bueno, en cuanto a las presiones que están habiendo, pues los seleccionados ahora tienen un calendario muy apretado, ya se estaba viendo una situación complicada, ya lo vamos a hablar también de incluso los seleccionadores que han tenido ya que dejar el cargo. Eh,
en Panamá, que no sé ni cómo nombrarlo, lo que está sucediendo. Y ya la CONCACAF viene trabajando entonces en una idea, se supone en conjunto con la participación y la opinión de los miembros. El gráfico del Salvador reportaba ayer que habían hecho una teleconferencia con todas las federaciones y que pareciera que el camino es un nuevo formato de la eliminatoria y en ese formato se dividirían todas las selecciones en grupos y de ahí saldrían los clasificados. Entonces, ahora sí sería, entonces, iba a tener un último baile, ahora que está de moda de las das, pero no va a poder ser. No va a poder ser y viene este nuevo formato que, bueno, todavía hay que esperar cuál va a ser la reacción. Por supuesto que algunas selecciones van a necesitar eh, algún favorecimiento, digámoslo así, para los cabezas de serie y ese tipo de cosas, pero definir la eliminatoria de CONCACAF. Em, no todas las confederaciones lo van a hacer, sabemos Ahí se te está cortando un poquito, Jonathan, la señal. que con Conmebol no va a salir de su Bueno, mientras Jonathan recupera un poquito de señal, tal vez Randall, le sigamos con usted su opinión sobre este tema. continúen ustedes. Gracias, Jonathan. Ahí se le cortó la última deporte, pero pasamos con Randall entonces, mientras Jonathan un poquito recupera el audio. ¿Qué opinión le merece, Randall, el tema de Montaliani que va por medios de comunicación y va indicando cosas y usted se mete a revisar las declaraciones oficiales y no hay nada? Entonces es como que acrecienta la incertidumbre este tipo de acciones de la CONCACAF. Montaglán es canadiense, ¿verdad? Así es. Sí, ahí es donde ya uno empieza a atar cabos, porque sí, igual que ustedes he escuchado las mismas declaraciones, ESPN, Fox, Diario 10, de que están hablando de cambiar el formato, pero yo creo que, digamos, tal vez Montaglani lo que ha estado preocupado, porque creo que fue en Fox, creo que fue una entrevista con Eduardo Palomo que lo escuché, que él consideraba injusto que al no haber fechas FIFA, los equipos que venían atrás en el ranking, digamos, con posibilidad de meterse a la hexagonal, no iban a tener esa oportunidad. Y recordemos que ahí está Canadá, ¿verdad? Que Canadá es, digamos, es un proyecto de CONCACAF a mediano o largo plazo porque va a ser, de alguna manera, uno de los coanfitriones del siguiente mundial. Entonces, ya ahí para ahí donde empiezo a atar caos, porque todavía, digamos, como dijimos en el episodio anterior, eh, hacer un formato de triangulares era, pues, me pareció una forma por tiempo viable, donde tal vez el primer lugar, los dos primeros lugares clasificaban, digamos, cabeza de series, como siempre, Estados Unidos y México, eso no lo vamos a quitar nunca, digamos, en esta confederación, y que tal vez los segundos lugares disputaran la clasificación directa y el repechaje, pues la posibilidad de ir al repechaje, pero según lo que le estoy entendiendo a Jonathan, creo que Tailani va más bien a integrar a más gentes, más selecciones a este nuevo formato. Entonces, posiblemente yo creo que ahí es donde va el riesgo digamos, el último cartucho, que una selección como, por ejemplo, como Canadá, que es un gigante dormido en CONCACAF, yo siempre lo he visto así, ¿verdad? Que al momento que despegue futbolísticamente va a darle que hablar, se pueda meter dentro del formato. Está complicado. Vamos a ver, digamos, qué tipo de formato va al final, porque como usted lo dice, Soro, él se ha dado un tour gustoso por todos los medios de comunicación, pero la CONCACAF no se ha atrevido a dar todavía un criterio. Y es Y que, creo que es porque... Uh -huh. sí, Sí, ¿por sí. qué? Diga, Randall, termine. No, también es entendible porque también están esperando a ver cómo evolucionan las ligas domésticas también, que eso es otra incertidumbre que tenemos en el área, digamos que es la base de lo que vamos a generar en las eliminatorias, ¿verdad? Muchos jugadores de las eliminatorias salen de las ligas domésticas. Entonces también eso es otra preocupación que tienen en la CONCACAF. Exacto. Esa es la No, excusa que expuso. yo, bueno, igual, yo siento que está
es muy llamativo el hecho de que Montaliani vaya por todo lado indicando qué podría pasar, pero al final no determina nada. Uno revisa, por ejemplo, la información de Conmebol y Conmebol sí ya tomó determinaciones. Por ejemplo, dio adelantos o dio pagos a las asociaciones miembro y también les dio algunos recursos, bueno, no algunos recursos, 75 millones de dólares les pagó a los equipos que estaban en competición tanto en Copa Libertadores como Copa Suramericana. Eso sin duda que han sido excelentes decisiones para que los clubes puedan hacer lo más importante, que es pagarle los salarios a sus trabajadores, ¿verdad? Que eso es lo más importante y lo más relevante en la situación actual. Bueno, obviamente el tema sanitario pues también lo es, pero uno no ve, digamos, en el caso de Conmebol mayor preocupación. Ya hicieron una reunión virtual, donde de hecho fue el Congreso en la edición 72. Fue hace algunos días, si no me equivoco, la semana anterior, el Congreso de Comebol, y ahí anunciaban, así con declaraciones oficiales ya, de que la eliminatoria va a darse en el 4 de septiembre, inicia la fecha 1 de la eliminatoria. Que vaya a pasar, no lo sabemos. Creo que nadie sabe y nadie está seguro ni siquiera qué va a suceder la próxima semana. Lo que uno ve es un manejo distinto de las situaciones, ¿verdad? Uno ve declaraciones oficiales, ve que la Comebol trata esto con mucha más seriedad y con CACAF, como siempre, una caja de sorpresas a ver con qué nos va a salir. Desde mi punto de vista, sí hay chance de jugar el mismo formato eh, en el 2021. ¿Por qué? Porque decíamos en el episodio 112 que la CONCACAF tiene 10 partidos en días de fecha FIFA y ahí bien se puede jugar la hexagonal. Ahí lo que habría que ajustar es alguna fecha FIFA adicional si no calzan las fechas de ese camino largo hacia la eliminatoria, ¿verdad? Para llegar al repechaje. Y también jugar el repechaje intercontinental sería ya a inicios del 2022. Si usted revisa la información de FIFA, es que ellos quieren hacer en abril del 2022 la rifa para el Mundial, la rifa de los grupos. Yo creo que habría chance en febrero o marzo de 2022 para jugar ahí repechajes. Me parece que no hay que forzar tanto las cosas y en esta época que todo está cambiando, me parece que es una posibilidad latente de que la misma FIFA pueda abrir nuevas fechas FIFA. Recordemos que enero nunca ha sido un tema de fecha FIFA y febrero tampoco, ¿verdad? Creo que incluso diciembre han sido otro mes donde no se ha realizado donde no se realiza habitualmente fecha FIFA. El mes de agosto lo habían eliminado, creo que después del Mundial del 2014, o no sé si fue después del Mundial 2010, como fecha FIFA también. Creo que hay algún margen de maniobra interesante. El problema es en el 2021 la existencia o la saturación del calendario en virtud del montón de competiciones que se van a desarrollar: Copa Oro, Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos. Ahí es donde quizá esté el problema en el calendario, pero desde mi punto de vista y viendo los escenarios que veíamos en el episodio anterior, creo que el escenario 3, el de jugar en el 2021, la eliminatoria, es el latente con el formato actual. Yo creo que ahí la CONCACAF tiene que ser un poquito mesurada y dar chance a ver qué puede suceder. Sí, yo también pienso igual, digamos que a Y diferencia sobre todo, Adelante, Jonathan. dale. No, yo pienso igual que José, o sea, hay chance y todavía digamos que en CONCACAF tenemos la ventaja, a diferencia de CONMEBOL, de que aquí las distancias no son tan largas como viajar, por ejemplo, como la mayoría de las selecciones sudamericanas están en Europa, los seleccionados, perdón, los jugadores, entonces, y por eso las fechas de ellos se extienden tan, o sea, es maratónico. CONCACAF yo creo que se puede dar el lujo también, digamos, de poder comprimir un poco más, además de que son solamente 6 equipos. Pero yo sigo pensando que lo que CONCACAF no quiere es, digamos, eh, utilizar este formato en caso que no haya tiempo precisamente para todavía tener chance que otros actores se puedan meter dentro de la hexagonal, porque se hace un corte ahora, el que entraría como sexto lugar sería El Salvador. Entonces, creo que tal vez, y sin jugarte polémico, porque no es mi intención, pero tal vez no sería muy atractivo para los intereses de la CONCACAF que Salvador esté y no esté Canadá, por ejemplo. Entonces, yo creo que es por ahí donde va el asunto, ¿verdad? Eso yo. Adelante, Jonathan. sí, y yo creo que todo esto
todo esto también tiene que ver bueno, pues parece obvio, pero el tema de los patrocinadores de la CONCACAF, que bueno, hay contratos televisivos que ya están tratos también en relación al Final Four, patrocinios directos, no solamente lo de la televisión, y pues esos patrocinadores ahora van a exigir primero que se les indemnice en dado caso que digamos que ocurriera algo como que el Final Four no se dispute. En caso de la eliminatoria, sí se va a dar, ya el contrato televisivo está, los patrocinadores también, por lo menos darle tranquilidad en decirles, bueno, el torneo o la eliminatoria se va a disputar en tales fechas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, estamos por definirlo, pero ya tenemos el calendario o estamos trabajando en este calendario para hacerlo. Conmebol, tal vez un poco más presionada por eso mismo, el tema de los patrocinios, ya se adelantó y no se va a complicar mucho en ese aspecto. Yo creo que mucho pasa por ese tema de los patrocinios. Sí, sí, coincidimos en ese tema y además con CACAF que ha tenido demasiadas polémicas también en tema de derechos de televisión, ¿verdad? Que ya hace pocos días veíamos una polémica adicional, que bueno, eso es tema para otro episodio, ¿verdad? Que tenía referencia al tema de los derechos de transmisión y de sobornos y tema de corrupción de algunos otros personajes que no habían salido en las investigaciones iniciales. Creo que fue que se reanudó uno de los juicios en Estados Unidos sobre el tema donde estaba implicado el expresidente de la Fede de Fútbol, que sería Eduardo Lee, así como otros federativos de federaciones centroamericanas, ¿verdad? Entonces, eso hace más turbio todo el tema del arranque de las eliminatorias y por supuesto que hay acontecimientos que llegan y también inciden un poquito en el tema de cuándo reanudar, ¿verdad? Uno es, por supuesto, el tema sanitario y saber que todos los países centroamericanos estamos en una fase de crecimiento de contagios todavía que no sabemos cuándo se va a llegar el pico de contagio, cuándo se va a detener llegar a esa meseta y luego el descenso en el pico de contagios como para habilitar de nuevo la actividad deportiva. Y por otro lado, el tema de esa reanudación que hablábamos y el tema de los derechos que es fundamental y el tema de los campeonatos nacionales, que como indicaba Ronald González, era esencial y era casi que prioritario. Lo ha dicho también, creo que la UEFA mandó un comunicado a que las federaciones nacionales concluyan, digamos, que hagan el mayor esfuerzo para concluir estas temporadas. Ya creo, en el caso de Países Bajos, las autoridades determinaron no habrá actividad deportiva antes del 1 de septiembre. Ya la Federación de Países Bajos va a tener que claudicar y decir, acá no podemos cumplir con el mandato de la UEFA. Creo yo que la Bundesliga es la primera liga que se va a reanudar. Si no vi por ahí mal una noticia, hay que confirmarla, pero estaría arrancando a mediados del mes de mayo. Y con ese arranque podrían venir, digamos, efecto cascada, otras ligas a reanudar. Y por supuesto que la incidencia en América Latina va a llegar. Y cuando la curva de contagios baje, por supuesto que acá en Costa Rica, por ejemplo, va a haber una presión. Y por algo llevamos ya más de un mes de cuarentena y los federativos no han claudicado y todavía no han declarado cierto el campeonato como lo hizo El Salvador y como ya lo hizo también Panamá. Entonces hay muchos detalles por confirmar y creo que hay que cerrar este tema indicando que la incertidumbre va a seguir por varias semanas. Lo raro, repito, y a diferencia de Conmebol y a diferencia de UEFA, que nuestra confederación no haga ninguna declaración oficial, más allá de decir que sí hay que acatar todas las órdenes sanitarias y, y seguir los procedimientos de la OMS y los ministerios. José, Entonces es Jonathan, un poquito complicado el tema. y Adelante, una Randall. pregunta, digamos, porque no lo tengo claro ahorita, ¿qué ha pasado con el Final Four de la Liga de Naciones? Porque se va a pasar para el 2021 también, No, simplemente cancelado, no se ha dicho nada, o sea, no se va a jugar, Sí, falta, pero falta no, fecha de reprogramación. sí. porque, por No se ha dicho que se ejemplo, cancela, sino que está en busca de reprogramarse. porque eso también acotando lo que Jonathan muy mesuradamente dijo y muy inteligentemente, el asunto de los patrocinios, también hay un montón de patrocinadores de ese torneo que también no van a querer perder dinero, entonces también eso es otro embrollo que también puede estorbar un poco a las mismas eliminatorias. La FIFA por lo menos ya se pronunció en cuanto al tema de
los torneos domésticos, que era lo que decía José, de que los países prioricen el torneo doméstico, es decir, intenten por todos los medios dar por finalizados o terminar el torneo eh, a como dé lugar, es decir, torneos como por decir, por dar un ejemplo, el torneo en el Reino Unido, Inglaterra, la FA Cup, las copas de liga, pasan a una segunda prioridad y que los países traten de finalizar por lo menos ese torneo doméstico, el torneo local principal. Y muy importante que se respeten los contratos en el sentido de que hasta finalizar el torneo, es decir, que independientemente si su contrato terminaba el 30 de mayo o el 30 de junio, que el contrato se mantenga hasta la finalización del torneo. Eso es no vamos a decir mandato, ya hemos especulado un poco sobre eso. Digamos que una es la recomendación de FIFA para las federaciones asociadas. Sí, la FIFA ha tenido una injerencia, o más bien ha estado de la mano, muy de la mano con las directrices de la OMS. De hecho, en su página web habilitó algunas directrices que extendió a todas las federaciones o asociaciones miembro para implementar a nivel de la actividad deportiva, a nivel del fútbol, tanto en clubes como selecciones, pero también que los equipos pudiesen, digamos, que servir de plataforma comunicativa para que los aficionados siguieran las recomendaciones de la OMS. Y eso creo que lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Las recomendaciones de la OMS hasta ahora han sido no abrir los mercados siquiera. Hay una recomendación muy fuerte a que no retorne o no se abran las tiendas nuevamente y que hay que tener mucha cautela para la reapertura de mercados. Por supuesto que si la FIFA está de la mano con la OMS, vamos a ver entonces también el acatamiento de las normas de lo que diga la OMS respecto al regresar a la operación comercial normal para, esperaría la FIFA entonces una declaración muy fuerte y contundente de parte de la Organización Mundial de la Salud para empezar de nuevo la actividad futbolística. Entonces yo veo que esto puede ir para largo, no tanto como lo decía el periodista uruguayo Bianchi de la vacuna, porque la vacuna sabemos que podría incluso llegar hasta 2022, pero sí de la tendencia, quizá el liderazgo que va a marcar Alemania, que es jugar a puerta cerrada y con bastantes medidas sanitarias de parte de los jugadores que incluirían cuarentenas, incluirían entrenamientos por fases, ¿verdad? En unas primeras fases entrenar en solitario en sus casas, como ya lo están haciendo, ir aumentando, digamos, hasta llegar a un punto donde ya haya entrenamiento colectivo, pero previo a eso, entrenamientos con la cancha, digamos, imagínense un campo de fútbol y algunos jugadores en una esquina, otros en otra. A ese nivel ha llegado algunas recomendaciones, por ejemplo, en el caso de la Liga Española, ¿verdad? Creo que el fútbol podría regresar de esa forma y vamos a ver qué hace Alemania. Realmente aquí yo lo que veo es que Alemania es el que va a marcar la pauta y lo que haga la Bundesliga es lo que podrían seguir los otros países. Aquí no, en Footcast, por supuesto, nosotros hemos dicho muy claramente, aquí lo principal es la salud. El fútbol es una actividad lúdica, es un negocio y le da trabajo a mucha gente también, pero nadie está aquí forzando que regrese el fútbol. El fútbol tiene que regresar cuando ya las condiciones para todo el mundo sean las mejores, especialmente a los jugadores y a los equipos técnicos. No sé, compañeros, si tenía algún otro aporte en este tema de la hexagonal y de la eliminatoria, sino para pasar al otro punto, que Randall es el que lo va a poner en la palestra y que tiene que ver con el descenso mexicano, Randall, así que adelante. Sí, sí, José, hace poco yo quería estar tratando de hacer una reflexión porque hemos estado siguiendo muy de cerca lo que ha sucedido en el fútbol mexicano con que digamos, al igual que la incertidumbre que han tenido algunas ligas de primera división, la segunda división en México, y cerró operaciones, ¿verdad? Declararon el campeonato desierto por la situación esta del COVID, que de alguna u otra manera eh, es una liga mucho más vulnerable que la de primera división y de alguna manera ya ellos decidieron no continuar. Pero aquí quizás lo que ha desatado mucha polémica en México y quizás
uno podría, digamos, analizar desde la perspectiva de Centroamérica, es que había una intención de fondo también de parte bueno, de los poderosos de los clubes de primera división, de la Liga MX, de cerrar, digamos, el descenso en México, convertirlo en una liga de desarrollo y ellos convertirse en una liga cerrada al estilo de la MLS. Eh, digamos, uno dirá, bueno, eso sucede en México, está bien, no está sucediendo en Centroamérica. Eh, Sin embargo, yo creo que es importante analizar varias cosas porque todos sabemos la influencia que tiene el fútbol mexicano sobre nuestras ligas, inclusive se les ha copiado formatos, un montón de cosas. El modelo empresarial de fútbol que tiene México, que lo ha destacado por encima de los demás equipos, de las demás naciones de Latinoamérica, futbolísticamente hablando, que se ha querido copiar, por ejemplo, en Costa Rica con equipos que son sociedades anónimas y cuestiones así. Y entonces, a mí me vale la pena analizarlo. Y quizás a mí lo que me preocupa porque hay una cuestión de que es un chisme a nivel de medios de comunicación de México, pero que aparentemente en el 2020 y algo, posterior al Mundial, lo que quieren hacer Estados Unidos y México es fusionarse en una sola liga. Y eso a mí, por ejemplo, desde un punto de vista centroamericano, a mí eso me preocupa. ¿Por qué? Porque eso significa que más se va a monopolizar más el fútbol de CONCACAF a través de los intereses de estos dos países que son los que, digamos, los que tienen el mayor poderío económico y el mayor poderío, digamos, mediático con respecto a las demás ligas de Centroamérica. Y ya lo vimos nosotros, por ejemplo, en, en, con la liga CONCACAF, como de alguna otra manera, y eso Jonathan lo criticaba cuando empezamos a analizar la liga CONCACAF, que ha sido nuestra bandera siempre, ¿verdad? Cómo de alguna manera sacaron a los equipos de Centroamérica que estaban clasificados a los torneos de CONCACAF, nos mandan a matarnos a la guerra, un torneo que es bonito, ¿cierto? A mí me gusta la liga CONCACAF, pero de alguna otra manera es como diciendo, ustedes, ciudadanos de segunda clase, vaya, agárrense entre ustedes, y de alguna otra manera luego nosotros los poderosos los esperamos. Entonces, ¿qué pasaría en CONCACAF si México y Estados Unidos logran concretar eso? Ese poderío de crear una liga mexicana o norteamericana, no sé cómo llamarle, y cómo nos podría repercutir a nosotros el resto del área. O sea, eso es una cuestión que a mí me llamó mucho la atención tratando de ver más allá sobre este tema. Bueno, yo creo, bueno, no sé, Jonathan, ¿qué piensa? Yo de entrada pensaría que se convertiría en la liga más importante del continente americano, me parece a mí. Sumar esas dos fuerzas gigantescas a nivel comercial le competiría muy por encima a Argentina en términos de fichajes, ¿verdad? Y de cantidad de público y de infraestructura. Y por ende también en tema de aficiones y de tema de derechos de transmisión. Imagínense lo que costaría los contratos de derechos de transmisión para México y Estados Unidos. Jonathan, no sé qué opinión le merece a usted ese tema. Sí, y bueno, ahorita estábamos hablando un poco sobre digamos que se asemeja un poquito a lo que tiene Estados Unidos. Si podríamos hablar de la liga de la USL o la USL de esa forma, como una liga de desarrollo o una liga incubadora, porque muchos de los jugadores salen de ahí, pero los clubes, como ya sabemos, tienen en realidad las puertas bastante cerradas para llegar a la MLS. Me parece que a la MLS llegan clubes con un proyecto tal vez un poco más de político, de expansión como tal. Evidentemente ese es el concepto que usan. Pero bueno, volviéndolo a lo de la Liga Mexicana, pues ojalá que sea para bien en cuanto a los contratos de los jugadores, que eso es algo que se viene comentando de qué va a pasar con los contratos de muchos de estos jugadores, o si va a ser una liga que se va a dedicar a producir jugadores tal vez de categorías sub-21, sub-23, que podría llenarse muchos de estos muchachos. Algo interesante también es la otra liga que se formó en México este mismo año, totalmente independiente a la Federación Mexicana. Y ya con Randa lo hemos hablado, que en México pareciera que hay tanto dinero que se dan el lujo de hacer estas cosas, que es una liga completamente independiente, pero casi, casi que profesional, porque jugadores con salarios y con condiciones estructurales muy buenas, muy superiores incluso a lo que podríamos ver en Centroamérica. Y, pero, o el problema es que no tiene
esa opción de participar en torneos internacionales o ser reconocida como tal en la FIFA. Entonces, ahí sería un poco problemático. Quién sabe, por ejemplo, si yo participo en esa liga y me quiere contratar un club de afuera, ¿cómo haría para tener acceso a mis datos o si me irían a ver? No sé, son cosas interesantes, pero eso es lo que tiene México, que hay tanto dinero que hay gente que quiere invertir en el fútbol, pero tiene las puertas cerradas y decide meterse en esos otros proyectos. En lo personal, yo creo que hay que mirarlo con cuidado. Aquí podrían haber intereses económicos muy fuertes. Ya se venía hablando de que esto es para favorecer en parte al Atlante, a Chivas, entre otros, pero que están en este momento en riesgo de descenso. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta una cosa, compañeros. El golpe económico que van a sufrir los clubes a nivel mundial es muy fuerte. Y eso es una situación que yo creo que nosotros en este momento no lo estamos dimensionando en el sentido de que hay clubes que no van a poder superar esta etapa, es decir, van a necesitar que las federaciones de sus países les colaboren para poder subsistir o simplemente pues ponerle un candado así de sencillo. Y suena feo, pero hay muchos clubes que no van a poder finalizar el torneo. No estoy hablando de Costa Rica, pero hay clubes que en definitiva no van a poder concluir. Y veamos el caso de lo que ya pasó en El Salvador. Ya un equipo tuvo que sencillamente darle lugar a otra persona que venga con el proyecto, tome la franquicia y a partir de ahí juegue, que fue el caso del Atlético Marte, que vuelve a la primera división. Eso es lo que podría ocurrir con muchos equipos. Ojalá, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que no se dé, pero hay por lo menos uno o dos clubes que pueden estar en ese riesgo. Ahora imagínense otros lugares como, bueno, pareciera que Panamá también va en esa línea porque habían congelado ya la parte del descenso, pero perfectamente podrían verse en riesgo y ni qué decir equipos, por ejemplo, en segundas divisiones, donde dependían muchísimo de lo que eran los ingresos de los aficionados y no tanto la televisión, que sabemos que es muy escaso. Esos clubes realmente van a estar haciendo milagros para poder subsistir. Digamos, yo estaba viendo esta noticia de lo que sucede en México y lo quise traer a Foodcast, no porque me importe lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Digamos, claro, ellos están fuera de Centroamérica y manejarán, sino está viendo cómo esto nos puede afectar a nosotros como centroamericanos. Entonces intenté ver cosas positivas y cosas negativas. Bueno, ya mencioné una negativa, digamos, el posible monopolio que pueda seguir teniendo esta región de Centroamérica, de CONCACAF con respecto a las otras, y cómo podemos hacer en Centroamérica nosotros para poder contrarrestar un poco esa invisibilización que nos va a seguir dando ese tipo de equipos y qué sé yo, y ya no solamente pensar como ligas independientes, porque yo creo que es momento como de fusionarse. Pero también le estoy viendo algunos aspectos positivos. Por ejemplo, mientras la MLS siga siendo un nicho de mercado perdón, más bien un destino para nuestros futbolistas, entonces eso puede ser beneficioso para el resto de los jugadores centroamericanos que han buscado emigrar a la MLS, digamos, cuando las mismas puertas de la Liga MX se les cerró, ¿verdad? Cuando empezaron a traer argentinos y a traer brasileños de primer nivel, entonces cada vez se vio menos jugadores centroamericanos yendo a la Liga MX, y yo creo que ahorita solo en mi mente tengo a Joel Campbell, ahorita nada más jugando en México. Entonces de repente abrir que la MLS suba a su nivel fusionándose con la Liga MX, pues perfectamente puede traer a esos jugadores centroamericanos, mientras sigan siendo tomados en cuenta, que también es el otro riesgo, ¿verdad? Que no los tomen en cuenta, entonces ellos puedan de alguna otra manera subir su nivel jugando en la MLS. Entonces yo sí creo que lo que está sucediendo, esta posibilidad, digamos, que es que Baraja sí nos va a afectar de alguna u otra manera al área de la CONCACAF. Y lo que a mí me preocupa, digamos, es la invisibilización que nuestras ligas puedan tener. Y ya lo vimos con los que han hecho con las ligas de CONCACAF, con los, digamos que Los Ángeles Fútbol Club, cabeza de serie, un equipo que tiene un año de existir, ¿verdad? Y que no se ganó el derecho para ser cabeza de serie por encima de un mismo Deportivo Saprissa o un Motagua o un Olimpia.
Sí. No digamos San Carlos, porque San Carlos era nuevo en el torneo, pero por encima de esos, entonces ya nos están invisibilizando y ya de alguna otra manera el fútbol centroamericano se está convirtiendo en un hermanito que no quieren, ¿verdad? Y que de alguna manera yo creo que nos puede afectar en eso. Sí, Entonces yo lo traté de ver los dos formas. yo lo Dale. que veo, Randall, es, bueno, sería como dije antes, una liga gigantesca, quizá la más grande del continente. Ahora, si uno también se pone a analizar cómo va a operar esa liga, digamos, van a ser casi 50 equipos o más de 50 equipos. O sea, ninguna liga en el planeta tiene esa cantidad de equipos. Ahí tendrían que hacer un filtro. Y bueno, ahí entonces encontrará resistencia esta fusión cuando algunos o más de 10 equipos necesiten o sean obligados a no formar parte de esta fiesta, una fiesta económica gigantesca. Quizá incluso superen algunas ligas europeas de darse esta fusión, ¿verdad? En el tema positivo de darse es, bueno, o preguntarse es si los jugadores centroamericanos que están teniendo trabajo en los equipos de la MLS o de la NASL van a seguir teniendo esas fuentes de trabajo a como no las tienen hoy en el fútbol mexicano, que tienen, digamos, un estándar diferente y no hay tanta contratación de jugadores centroamericanos como si los estamos colocando en Estados Unidos. Habría que ver entonces si las políticas de contratación van a cambiar. Ahí sería interesante hablar con nuestro amigo Simone Irlanda a ver qué tan posible es esta fusión de esas ligas. Y en ese aspecto, entonces ahí viene esa pregunta, ¿verdad? El tema de las fuentes de trabajo para centroamericanos en esa liga gigantesca desde todo punto de vista, no solo económica, sino también de cantidad de equipos, porque a veces yo imagino una cuestión de conferencias y norte-sur, que ahí podría ser, o oeste y oeste mezclándose con los mexicanos. Ahí quién sabe cómo van a ser la parte operativa. Pero bueno, de todas formas, es una idea a más largo plazo y entiendo su preocupación, Randall, en el sentido del control, por ejemplo, de las decisiones de CONCACAF, que ya hemos visto que en el tema, por ejemplo, Copa Oro, ya sabemos que se hace siempre en esos dos países, o la Liga de Campeones de CONCACAF, que prioriza y le pone una cantidad mayor de plazas fijas a estas dos ligas. Entonces yo entiendo lo que usted menciona en el sentido de que teniendo una superliga fusionada, pues estas competiciones de la Confederación, llámese Liga de Campeones de CONCACAF, va a ser todavía más exclusiva de estos dos países. Por supuesto que entonces hay que estar atento a esa noticia en función también de la Copa del Mundo 2026, ¿verdad? 2026 sería ahí, sí, o la 2030 en Estados Unidos y 2026. 2026. Entonces digamos que sí coincide con esa hipótesis, pero como dice Jonathan, que eso es un baldazo de agua fría a una hipótesis de esto. Y es la realidad de hoy, el fútbol está en crisis a nivel mundial. Muchos trabajos se han perdido, se van a perder incluso desaparición de asociaciones deportivas, de sociedades anónimas o llámese como se llame la forma de gestión y administración deportiva de un club. Eh, Creo que por ahí va la idea. Randall, no sé si podemos retomar esto en otros episodios esperando más información. Aquí en CONCACAF es un poquito difícil, ¿verdad? El tema de la información y siempre Sí. llegan a partir de terceras personas. Y otro tema, por ejemplo, que se puede analizar derivado de esto es, bueno, ya sabemos que la Liga Mexicana está haciendo su forma para que el negocio o sus estrategias para que su negocio siga siendo rentable, pero también entonces sería bueno analizar qué estamos haciendo en Centroamérica para eso, ¿verdad? Porque ahorita fue como un poco de reo tal vez y ver, digamos, bueno, cómo estamos nosotros en posición ante este gigante que, como lo dije al principio, sigue siendo un chisme de la prensa, aunque ya hay dirigentes que abiertamente de clubes mexicanos que han dicho, queremos la liga norteamericana, pero por ejemplo también qué estamos haciendo en Centroamérica nosotros para también hacer crecer nuestro negocio del fútbol, por ejemplo, yo a mí, digamos, que se pongan a copiar modelos, qué sé yo, que eliminar nuestras segundas divisiones, por ejemplo, eso sería bueno también un programa invitar a los hermanos que nos han colaborado siempre, digamos, los compañeros del Salvador, de Honduras, que se puedan integrar a estas nuevos Facebook Lives que estamos haciendo, ¿verdad? Para que también nos digan qué están haciendo en Centroamérica, digamos, por ejemplo, en Costa Rica se habla de bajar a 10 clubes, en Guatemala se subió a 12, cuestiones así, también para que el negocio del fútbol siga siendo rentable y existente en nuestras realidades. También sería bueno para un programa adicional.
Así Mucha es. gente habla de que estalló una burbuja en el fútbol y yo creo que de cierta forma es Ujú. cierto, ¿verdad? O sea, es un poco feo decirlo, pero de cierta forma es cierto, en donde tal vez hay algunos salarios muy altos en algunos clubes, clubes con planillas muy caras y clubes que estaban pagando los salarios de los jugadores, pero al límite, es decir, que con cualquier traspié, alguna situación difícil, ya se trae abajo toda la planificación económica. Entonces, esos clubes que están apenas sacando la nariz del agua son los que van a sufrir más, segunda división, y veremos qué pasa porque, como les decía antes, lamentablemente hay muchos equipos que no van a poder pasar de esta etapa. Es muy difícil. Ojalá que por lo menos esos jugadores que serían eventualmente liberados puedan fácilmente encontrar equipo. Para los jugadores eventualmente va a haber la puerta. No así tanto para clubes, para dirigentes que van a tener que hacerse a un lado. No, y es importante esa mención, lo han dicho algunos analistas de fútbol en Europa, de que esa burbuja que se ha creado en los últimos 10 15 años de jugadores de más de 150 millones de euros, eso va a morir y vamos a ver qué va a suceder con los clubes más grandes de Europa y ver el efecto colateral en América Latina y en Centroamérica, qué va a suceder, ¿verdad? Probablemente los primeros años de recuperación sean muy complicados para los clubes, en especial los más pequeños, como ya indicaron ustedes, pero quizá también afecte todo el tema de las transferencias para todo el sistema que se ha creado en los últimos años, de agentes que colocan jugadores y un modelo como el costarricense de exportación, un modelo como el panameño de exportación de talento hacia ligas, en el caso panameño, MLS y Suramérica, cuánto esto, el tema del COVID y la desfinanciación de los clubes alrededor del mundo va a afectar también el mercado de piernas, como se llama esto, y la generación de nuevos talentos, ¿verdad? Quizá esto incida en algunos años en un reforzamiento de las ligas locales, porque sea más rentable quizá para estos jugadores quedarse en casa, quedarse en sus campeonatos domésticos y cuando tal vez ya se recupere el fútbol en algunos 5 años o más, estoy bateando como decimos por acá, pero uno imagina que eso puede pasar, ¿verdad? Un momento de recesión económica como lo que se está ya viviendo y esperaría uno que en los próximos años se continúe así, que el tema de los mercados de pases vaya a ser muy, muy afectado. Entonces por ahí también podría afectarse el tema de cómo subsisten muchos de nuestros clubes. Pensemos en el Santos de Guapiles, por ejemplo, que ha colocado jugadores en ligas, digamos, B de Europa, pero que le ha permitido subsistir por largo tiempo. Ese ha sido un modelo y modelos como el de San Carlos que apuestan en esa línea y cómo esto podría afectar las finanzas. Creo que también es uno de los temas que se ponen en la palestra y que podemos conversar en otros momentos, compañeros. Un saludo ahí a Francisco Céspedes, también panelista de Foodcast, quien nos está observando. Y bueno, y seguiremos nosotros entonces también experimentando en esta línea de Facebook y de transmisiones en vivo, diferente un poco a lo que hemos hecho hasta ahora. Y les invitamos, como ya lo indicamos antes, a seguirnos también en nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Nos pueden encontrar como Foodcast Centroamérica. Randall, Y a, y Jonathan, a no Fra- sé, y a algunas... Francisco, y a Ajá. Francisco que lo esperamos que se una a nosotros, que él es el cuarto miembro de Foodcast. Un Bueno, saludo. un saludo a Fran. Y Fran que le gusta mucho tomar ron. Y hoy, bueno, yo vi que Jonathan ahí estaba echándose una cervecita, porque bueno, el calor en estos días ha estado bastante fuerte, Jonathan. Hay Muy fuerte en que Guapiles, muy aprovechar. fuerte. Se vienen unos baldazos. Por ahí me contaron que en San José también se han venido unos baldazos, ¿Baldazos de pero cervezas o baldazos de...? no, 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 Ah, no, no, del otro, del natural, pero no, en mi caso con una cervecita, no, no, no patrocinan, entonces no lo voy a enseñar mucho. Y sí, sí. prefiere cerveza internacional, Jonathan. Cerveza internacional de Bueno, bajo presupuesto. yo cerveza local, pero bueno, ahí O sea, saludo a usted se nuestro amigo dan Carlos Lizano. a los extremos, se van los dos. Yo Bueno, tengo un ventilador a la par para ya, el Cerveza calor. Toros que ha colaborado también con Foodcast. así es, ya nos habían apoyado en aquel evento que hicimos una vez con nuestros seguidores. Compañeros, ya para cerrar, tal vez un poquito hablar de esos tiempos del COVID.
bueno, es una recesión y es un bajonazo para todo mundo. O sea, uno se pone a repasar los canales de televisión y es deprimente, ¿verdad? Es deprimente ver, bueno, eso es lo que yo siento. Es deprimente ver cómo se transmite un partido de FIFA y con narradores y ponen aficionados de otros lados o que los programas sean para hablar de... O sea, llevamos más de un mes de que no se juega un solo minuto del fútbol nacional y algunos canales todavía dan estadísticas de quién es el goleador o de cuántos minutos jugaron los juveniles, cosas que ya realmente el fútbol en este momento no está importando, Sí, pero el tema es, la televisión lo sufre bastante, que es la industria que más mueve, digamos, el tema del fútbol. José, yo he visto el partido Costa Rica-Escocia y Tele 97 veces ya. Sí, yo hacía un paso, la verdad es que he visto muy poca televisión en estos días. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces como tanto bombardeo de noticias uno necesita como salirse un poquito, ¿verdad? A veces. Entonces empiezo a pasar por la parrilla de canales deportivos y pues sí, da curiosidad. Usted pasa por ESPN, por Fox Sports y están dando partidos de Champions anteriores, de hace muchos años. Ujú. Y eso es lo que dan todo el día, documentales. Por ejemplo, el de Fox, que es de automovilismo, pasan dando carreras antiguas y uno se entretiene un poco, peleas ahí viejas también. Un día eso estaban dando Pacquiao contra Morales y no, pues uno se entretiene un poco, pero sí da un poco de tristeza y se ha visto muy golpeado muchos programas deportivos, tanto en radio como en televisión, se han visto muy afectados, definitivamente. Se requiere bastante creatividad, creo yo, y, y soportar, ¿verdad? Este embiste, Y muy complicado, definitivamente. en Y radio radio también, o también. sea, porque radio siempre cubre más horas. O sea, generalmente la televisión te cubre la previa, los 2 horas del partido, más 5 o 10 minutos post partido de análisis o 30 minutos. Pero la radio es todo el día, la radio deportiva. Hemos visto casos como, bueno, Radio Colombia en Costa Rica que han tenido que echar mano de entrevistas al maratonista que ganó la maratón de Los Ángeles hace 25 años y cosas así, ¿verdad? Que no son nada malo, digamos. Yo igual rescato el tema de poder ver los partidos Costa Rica contra el Sampdoria o la Roma contra Colonia, partidos previos a la Copa del Mundo de Italia 90, partidos de preparación. Eso es muy interesante. Lo que uno dice es por qué tuvimos que llegar a esta situación para poder ver esos clásicos del fútbol. Y ahora que hay un canal que de 24 horas va a transmitir fútbol, debería como echar más mano de esos contenidos de mucha calidad que son bastante viejos. Es interesante ver los sistemas de juegos. Yo espero que Jonathan haya tomado apuntes ahí de cómo jugó cada equipo. Supongo yo que ya lo hizo, ¿verdad? Pero sí ha sido un Sí, gusto algunos. volver a ver el Costa Rica-Suecia ese segundo tiempo y ver la clase de Claudio Miguel Jara en ese partido o la clase de Oscar Ramírez tocando el balón ahí en ese partido y en el partido contra Escocia. Increíble, o sea, eso sí es de mucho valor, ¿verdad? Y a la narración de Pilo Bando, ¿verdad? Y de Sí, con McGregor. Pilo Bando. Sí. No, y Es- digamos, eso es en el caso de Italia 90, que fue espectacular, igual cuando pasaron partidos de eliminatoria del 2002. Eh, en otros países, por ejemplo en El Salvador, también han estado dando finales históricas del fútbol salvadoreño, partidos de selección, partidos históricos. En Honduras igual han pasado partidos históricos. Y yo, por ejemplo, en YouTube el otro día me puse a ver, el sábado me puse a ver la final del año pasado, en junio, creo que fue en junio o en mayo, de el San Francisco contra el CAI. Se fueron a penales, partidazo. Bueno, el partido en sí estuvo malo, los 90 minutos, en el tiempo Y extra, dos jugó goles. Omar Browning. No estaba Omar, estaba Jorman Aguilar. Oigan, y Jorman lo más, Aguilar, un penalazo, la metió muy bien. Sí. y Y lo, no, buen oigan, partido, buen partido. lo más gracioso es que hace poco, para los amigos, Jonathan nos pasó un enlace para poder ver el partido entre el Real Madrid y el Juventus de Nicaragua, ¿verdad? Ya, es que
con los hermanos de Nicaragua son los únicos que tienen fútbol en este momento. Sí, Y el sí. partido no termina porque se retira un equipo a la cancha. Sí, sí, sí. Yo llevaba días vendiendo la idea del fútbol nicaragüense, que vean este muchachito bueno, y sale Real Madrid. Entonces, Sí, bueno, y respecto a solo- eso, vi en Twitter que había alguien posteó en Twitter un pantallazo de casas de apuestas en Asia. Y los partidos de la Sí, Liga Nicaragüense, es más, había una apuesta de $1 millón por un partido de estos, ¿verdad? No voy a bueno, llegar a ninguna conclusión por seguridad, pero por supuesto que llega uno a pensar mal, ¿verdad? De lo que está sí, pasando. los partidos bueno, para la gente que no sabe, los partidos de la Liga Primera los dan en el canal oficial de YouTube de la Liga Primera. Pero, por ejemplo, el Real Estelí ya tiene en su canal también, dan los partidos, pero con narración en inglés. Ok, Dos ah, narradores que dan el partido en inglés para todo el público norteamericano. Bueno, también interesante. uno lo puede observar. Y, o sea, eso es, y usted se mete y ve los comentarios, ¿verdad? Y hay mucha gente viendo, o sea, hay miles, miles de personas viendo el partido. Y ahora eso que usted lo menciona, yo el otro día en Twitter intercambié algunas opiniones. Ujú. La gente me decía, sí, he escuchado el tema, pero la verdad no sé. Bueno, Bueno, yo escuché que ahí había está. gente en Argentina o en Europa, no me acuerdo, que se peleaban los derechos. Yo no sé si será también un poco de leyenda urbana, pero que se peleaban los derechos de la Liga Nicaragüense sí, para bueno, ahí será transmisión. bueno conversar con nuestra amiga Virginia Lobo ahí de Canal 6. Ella trabaja en Canal 6 de Nicaragua para ver qué ha pasado con eso. Compañeros, Y es que entonces, tampoco hay muchas opciones, porque después de la Liga Nicaragua está la de Bielorrusia y la de Taiwán. Entonces yo mejor me sí, tampoco. Sí, la única persona que yo conozco que ve ligas asiáticas es Jonathan Corrales. Digamos, yo me acuerdo una vez hace muchos años que Jonathan decía que en esos meses de cero fútbol acá en Occidente, la liga coreana era la solución para sí, soportar muy esos buena. meses. En la madrugada, como a las 11 de la noche empiezan los partidos. Ahí nos pueden Usted acompañar fue cuando regrese. de los que vio a Tevez jugar entonces allá en... No, no, por ejemplo, un torneo que me gusta mucho es la Liga de Campeones de Asia, es buena. Y hay algunos partidos que no son tan tarde, digamos un sábado a las 10 11 de la noche, si uno no tiene nada que hacer, puede poner un rato el partido y ver algo. Y oigan, Eh, el fútbol asiático es bueno, o sea, lo que pasa es que esa gente no ha dado el salto porque ellos sí tienen regulaciones de cantidad de extranjeros y cuestiones así. Y digamos, creo que la Liga de Corea son 12 equipos nada más, pero y China también, pero yo creo que fue Ariel Rodríguez que yo le escuché que la liga tailandesa era una liga que tenía jugadores que habían estado en la Premier League y todo. sí, sí, sí. Bueno, la Liga China sigue estando, ¿verdad? En crecimiento. En algún momento hubo mercados de traspasos en el que los más caros fueron en la Liga de China. Se siguen nutriendo de jugadores. Digamos que tienen la estructura pensando a futuro para Ujú. hacer una liga que compita con Europa. Lo interesante es que esos dueños de equipos en China ahora empezaron a comprar bueno, de Asia en general, empezaron a comprar equipos en Europa, como en Inglaterra, que el caso del Leicester City, ahora el Newcastle, son dueños asiáticos. El El, Tot- español es de un chino. el Tottenham también tiene un poquito ahí de influencia. Entonces, pareciera que tal vez están abandonando un poco la idea de invertir en Asia y más bien conseguir Bueno, equipos en Europa. bueno, compañeros, y para ir terminando, está interesante eso porque, bueno, Footcast también Asia, lo vamos la- a llamar. la influencia árabe en Europa, ¿verdad? Ya conocemos el tema de Paris Saint-Germain, los patrocinios al Barça, el dueño del Málaga y las constantes broncas que hay con sus entrenadores y sus aficionados. Pero imagínense este capital invirtiendo en el fútbol de Latinoamérica. O sea, podría darse una posibilidad. Yo creo que ahí podríamos explorar también alguna temática para futuro. Ya por ejemplo, podemos decir que con el New York City, que son del Manchester City, ya hubo inversión de esta gente, porque el Manchester City es de un jeque árabe, ¿verdad? Sí, indirectamente, pero sí, sí tiene que haber ahí algo de dinero. Señores, entonces ya para terminar algún comentario de cierre respecto a lo que hemos conversado, tener como mucha paciencia, ¿verdad? Y yo llamaría a esperar a ver qué pasa con la Bundesliga y la influencia que va a tener sobre las decisiones de las federaciones locales en América Latina. Y en segundo término, que la CONCACAF se manifieste, porque es lamentable que su presidente ande por allí dando
tumbos y dando, hablando cosas y no hay ninguna declaración oficial. Así que haga el cierre Randall Sánchez. Yo, bueno, hay una conclusión, nos vemos bien, ¿verdad? En Facebook. Tenés mal Nos, los nos- lentes. sí, sí, nada más que me refleja la pantalla ahí, pero no, no, eh, como digo yo, esperando siempre, como en todos los programas, yo creo que parezco necio yo, pero esperando que esta situación del COVID mejore, ¿verdad? No, no lo digo en función del fútbol, aunque sí sería una consecuencia positiva si esto se recupera, ¿verdad? Pero ojalá sigamos, aquí en Costa Rica hemos tenido por dicha una buena respuesta y esperando que también esto se solucione, no solamente, como digo, por el fútbol, sino que por muchas personas que están en riesgo a nivel mundial y que como humanidad podamos salir de esto y que los próximos Facebook o las próximas transmisiones en vivo sean ya hablando de fútbol y analizando y criticando a los jugadores y espero que le haya gustado a los hermanos centroamericanos ese esfuerzo que estamos haciendo. Yo siempre he dicho que Foodcast es una iniciativa comunitaria donde nosotros nos mueve más la pasión por esto sin fines de lucro y eso creo que, que espero que hayan visto que este programa fue hecho con mucho amor y con mucho entusiasmo. Entonces esperamos que no sea la última, ¿verdad? Que nos sigamos conectando por este medio y que nos sigan escuchando en el podcast porque también son buenos programas. Sí, ¿no? Y bueno, en el caso de los patrocinadores, ojalá que sigan teniendo los que puedan, ¿verdad? Todavía apoyar al fútbol, los que están patrocinando programas deportivos, clubes de fútbol, que todavía lo puedan hacer si está dentro de sus posibilidades. Y bueno, al resto, pues hay que tener un poco de paciencia. Sabemos que la situación es un poco desesperante. Psicológicamente tiene un efecto bastante fuerte, pero bueno, igual hay que seguir respetando las medidas sanitarias que hay en todos los países, sobre todo en Centroamérica. Y como lo decía José, paulatinamente se van a ir abriendo las posibilidades. Posiblemente vamos a ir hacia un fútbol a puertas cerradas. Ahí es donde se hace muy importante el aporte que ha hecho la televisión con los contratos que pues a mucha gente no le gustó. Y a quién le va a gustar, ¿verdad? Tener que pagar por ver fútbol, tener que pagar más. Pero ese dinero, esos ingresos extras son los que podrían hoy en día ser la salvación para los clubes, para tener algo de dónde agarrarse. Y para finalizar, bueno, en el tema de la CONCACAF, sí, a esperar qué va a suceder. El caso de Víctor Montaliani, yo sinceramente está en una posición muy complicada porque sabemos que la CONCACAF viene de 3 mandatos consecutivos de gente que está implicada en corrupción. Entonces es un tema muy complicado, en caso de este canadiense, y bueno, también como secretario general que está Felipe Moyo, que es colombiano, ha estado involucrado en el tema de la NBA. Entonces esperamos que a nivel de mercadotecnia y patrocinios él sepa también dónde venir. Pero propiamente ya en lo que es organizativo, a esperar cuáles van a ser las decisiones y que pues ojalá que sean lo mejor para las elecciones, para paliar, ¿verdad? Porque esto es simplemente una medida paliativa, lo que puedan tomar. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, Randall. Y gracias a todos ustedes que nos vieron y nos escucharon también en las aplicaciones. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Hasta pronto.